En este segundo bloque vamos a ver, o más bien a repasar, las unidades de medida que se utilizan para el almacenamiento de la información digital, fundamental para entender lo que ocupa una imagen, el espacio que ocupa. Para comunicarse, los seres humanos fuimos definiendo distintos alfabetos basados en símbolos. Aquí tenemos algunos ejemplos de distintos alfabetos que fueron pasando a lo largo del tiempo, y actualmente nosotros utilizamos un alfabeto basado en el latín, en español en concreto, A, B, C, D, E, F, G, etc. Bueno, pues en el entorno digital, en el mundo digital, no hay esa variedad de símbolos, ya que en el fondo el almacenamiento de la información se realiza mediante el encendido y apagado de distintos componentes electrónicos. Por eso hablamos siempre de que toda la información digital está almacenada en base a la utilización de ceros y unos, que representan realmente encendido y apagado de distintos componentes electrónicos. Por ello, en el fondo de toda la información digital, las comunicaciones, los sistemas de almacenamiento, las imágenes digitales, tenemos siempre ceros y unos. Ese símbolo que representa el 0 y 1 se llama un bit. Un bit es la mínima información que se puede transmitir entre dos elementos, encendido y apagado, sí o no, acepto, no acepto, verdadero o falso. Por eso decimos que en el mundo digital lo que utilizamos es el sistema binario, porque son dos símbolos, 0 y 1. Pongamos, por ejemplo, que yo decido codificar el alfabeto nuestro mediante una serie de bits. Como con un bit solo podemos transmitir muy poca información, lo que se hace es que se fueron agrupando. Igual que nosotros con nuestro alfabeto de letras creamos palabras, las palabras construyen frases, las frases párrafos, y los párrafos textos, pues en el entorno digital hay algo parecido. Se decidió adoptar caracteres, o como quien dice, palabras de tamaño fijo, y se estableció en 8, que es 2 elevado a 3. Por eso 8 bits, 8 ceros o unos forman un byte, que un byte es la unidad que se utiliza para todo el almacenamiento digital. Entonces, el primer concepto importante, un bit son 8 ceros o unos, y la agrupación de 8 bits forman un byte, BYTE. Imaginemos, por ejemplo, que yo decido codificar la letra A como 8 ceros, la letra B como 7 ceros y un 1, la letra C como 6 ceros, un 1 y un 0, de forma que yo en el ordenador, para almacenar la palabra casa, lo que haría era almacenar toda esta serie de ceros y unos. Esta es la idea básica de cómo se almacena cualquier información digital. Así podemos transformar cualquier número, cualquier palabra que nosotros podamos entender, en una serie de ceros y unos. Realmente esta codificación que puse yo aquí de ejemplo no es la real, sino que se utiliza este tipo de codificación. Al igual que en otras magnitudes de nuestro mundo establecemos múltiplos y divisiones para medir distintas cosas, pues en el mundo digital pasa lo mismo. Partimos de la unidad mínima, que es el byte, la unidad mínima que representa realmente algo con significado, que es el byte, pues se fueron creando múltiplos. Así tenemos el kilobyte, el megabyte, el gigabyte, el terabyte, que es donde más o menos ahora nos manejamos, el petabyte, el exabyte, y unos múltiplos que ya representan unas cantidades enormes de información. Cada una de estas magnitudes superiores se mueve de 1024 en 1024. En el sistema nuestro decimal solemos utilizar magnitudes de 10 en 10 o de 1000 en 1000, ¿no? Así tenemos el metro, el decámetro, el hectómetro, el kilómetro, etcétera. Pues en el mundo digital van de 1024 en 1024, porque realmente los múltiplos son de 2 elevado a 10, que es 1024. Aunque para nuestros cálculos mentales podemos pensar siempre que son 1000. ¿Cuántos bytes tiene un K? Pues podemos decir que tiene 1000, pero realmente tiene 1024.
Aquí tenemos un ejemplo de las tablas de los símbolos que se utilizan y la cantidad de bytes que tienen en concreto. Esto no se suele utilizar mucho, ¿no? Solemos decir que un tera, por ejemplo, tiene 1000 gigas y un giga tiene 1000 megas. Y aquí tenemos algunos ejemplos de qué magnitudes estamos hablando cuando hablamos de almacenamientos. Actualmente los discos duros, que es la memoria interna del ordenador donde se graban las cosas, pues hablamos de magnitudes de 500 gigas, 1 tera, 2 teras, 4 teras. Si hablamos de tarjetas de memoria que metemos en un teléfono, en una cámara de fotos, hablamos de 4 gigas, 16 gigas, 128 gigas, lo mismo que un pendrive, ¿no? Hoy un pendrive de 64 gigas, 128 gigas ya se compra de forma accesible. La memoria RAM de un ordenador, que es normalmente lo más caro, pues hablamos de ordenadores de 4 gigas, 8 gigas y 16 gigas, ¿no? Es lo normal. En discos de almacenamiento como son los CDs, en discos ópticos de almacenamiento como son los CDs, un CD tiene 600 megas, un DVD 4,7 gigas y un Blu-ray, que no se utilizan mucho, pues tiene una capacidad normalmente de 25 gigas. Como vemos, de 0,6 gigas, 0,7 gigas de un CD a un DVD que tiene 25 gigas, ¿no? Estamos hablando de una magnitud de unos 35 DVDs caben en un Blu-ray. Sin embargo, físicamente son más o menos iguales, pero el tamaño de los ceros y unos que se graban en una superficie y en otra, pues es muy distinta. Y con esto damos por finalizado este pequeño bloque recordando las unidades de almacenamiento, las magnitudes de almacenamiento del mundo digital.